bajo la lluvia. El tren silbó con desgano al entrar en la estación oxidada de San Esteban del Mar. El aire salado, denso como los secretos, flotaba sobre los techos de tejas, las calles de adoquines y las voces que no necesitaban ser alzadas para cargar con veneno. Valeria bajó con una sola maleta, pero con la mirada de alguien que carga un océano a cuestas. Su vestido beige ondeaba al ritmo de la brisa marina, y sus ojos, enormes, color ámbar, observaban todo con la desconfianza de quien regresa a un sitio donde fue desterrado, aunque nadie lo haya dicho en voz alta. Una anciana en el andén la reconoció primero. Su boca se abrió como si estuviera por gritar, pero solo bajó la cabeza y murmuró una oración. El resto la siguió. Murmullos, suspiros, miradas de soslayo. Valeria ni los miró. Caminó recta, erguida, pisando firme, como si supiera que cada paso era una declaración de guerra. Valeria, susurró alguien al pasar. Está de vuelta. 7 años. 7 malditos años. Y seguía siendo la sombra más larga del pueblo. La casa de su madre seguía en pie, aunque más inclinada que antes. Las ventanas tenían los cristales rotos. La pintura se había rendido hace tiempo, y un árbol muerto parecía guardar la entrada como un soldado decrépito. Cuando empujó la puerta, el aire rancio del abandono la golpeó como una bofetada. «Hola, mamá», susurró al entrar, como si los muertos respondieran. El polvo lo cubría todo, pero allí estaba el piano desafinado, el marco con la foto de su madre joven, y las cartas que nadie se atrevió a recoger del suelo. El silencio era absoluto. No el silencio cómodo del hogar, sino el silencio de las cosas que ya no esperan nada. Valeria no lloró. Había aprendido a no hacerlo. Fue hasta el desván y allí, envuelta en telas de encaje, encontró la caja donde su madre había guardado su secreto más valioso, las cartas. Había más de 30, todas dirigidas a ella, nunca enviadas, nunca leídas. Tomó una al azar. No vuelvas por mí, vuelve por ti. Pero si alguna vez regresas, no lo hagas por Julián. Él ya no es el mismo, y tú tampoco lo serás. Valeria la rompió sin pensar. Por supuesto que regresaba por Julián. Esa noche, el cielo se desgarró en tormenta. Las calles se llenaron de lodo, y las ventanas temblaron con el viento. Valeria observaba la lluvia desde el porche, abrazando una manta vieja, mientras las gotas repiqueteaban como tambores de guerra. Y entonces lo vio. Julián. Debajo del paraguas, caminando hacia su casa con paso lento, empapado, como si el agua no le importara. Se detuvo frente a la verja. No dijo nada, solo la miró. Ella tampoco habló. El pasado hablaba por ellos. Después de unos largos segundos, él bajó la mirada y se fue. No se abrazaron, no se gritaron, no se besaron. Pero todo eso ya había pasado, 7 años atrás, bajo otra lluvia, cuando la besó con rabia y le gritó que no volviera jamás. Al día siguiente, la iglesia se llenó de murmullos cuando Valeria entró. Iba de negro, sin maquillaje, sin sonrisa. Clara estaba allí, como siempre, sentada en la primera fila, con el cabello recogido y el vestido más modesto que encontró. A su lado, Julián. Él se tensó al verla. Clara lo notó. Cada centímetro de él cambió. La forma en que respiraba, cómo cruzaba los brazos, cómo bajaba la mirada. Lo conocía tanto que podía oler su culpa desde un banco de distancia. Después de la misa, Valeria caminó entre los bancos con la calma de una tormenta a punto de estallar. «Hola, Clara», dijo sin siquiera mirarla. «No esperaba verte por aquí», respondió Clara con una sonrisa tan falsa como frágil. «Ni yo», dijo Valeria. Y entonces sus ojos buscaron a Julián. Pero algunas cosas llaman aunque duelan. Julián tragó saliva. Estaba atrapado, y ella lo sabía. Más tarde esa noche... «¿Qué demonios quiere?». Clara arrojó la taza de té al suelo. El estruendo fue tan seco como su voz. Julián no respondió. Seguía mirando por la ventana. Afuera, la lluvia regresaba. «Dímelo, Julián, ¿la sigues amando?». Él cerró los ojos. No quería mentirle. No podía mentirle. «No lo sé», respondió. Clara lo abofeteó con más dolor que furia.
Y luego lloró, no porque él le confesara la verdad, sino porque en el fondo ya la sabía. Entonces vete con ella, pero si cruzas esa puerta, no vuelvas jamás. Pero Julián no se fue. Durmió en el sofá, con el pecho ardiendo de recuerdos, Valeria en sus pensamientos, Clara en su conciencia. Y entre ambas él, partido en dos, traicionado por su propia cobardía. Valeria caminaba sola por la playa. El mar estaba embravecido, como si compartiera su rabia, y entonces gritó, un grito salvaje, primitivo, lleno de todo lo que no pudo decir. ¿Por qué no viniste?, gritó al viento. Te esperé, maldita sea, te esperé con todo lo que me quedaba. Las olas le respondieron estrellándose contra las piedras, y por primera vez en años, Valeria se permitió llorar. Pero no por Julián, ni por Clara. Lloró por sí misma, por la mujer que fue, por la que se fue, por la que regresó a buscar respuestas que quizás ya no existían. El pueblo seguía en silencio, como si todo San Esteban del Mar se mantuviera conteniendo la respiración desde el momento en que Valeria bajó del tren. Había pasado una semana desde su regreso, y aunque no había sucedido nada que pudiera considerarse escandaloso, cada día parecía que algo estaba por estallar. Pero no era una explosión de fuego. Era una de esas explosiones silenciosas, lentas, que se cocinan a fuego bajo y terminan destruyéndolo todo desde adentro. Valeria lo sabía, y por eso no dormía bien desde la primera noche. Esa mañana, al salir a comprar pan, escuchó a dos mujeres murmurando cerca de la panadería. ¿Tú crees que lo hizo de verdad?, preguntó una. Claro que lo hizo. ¿Quién más habría enviado esas fotos sino ella? Pobre Julián, no sabía nada. Valeria pasó junto a ellas como si no hubiera escuchado, pero lo había hecho, cada palabra, cada sílaba. No había olvidado, nunca lo haría. 7 años atrás, Valeria había estado feliz. Por primera vez en su vida las cosas parecían estar bien. Trabajaba como ayudante en la biblioteca del pueblo. Planeaba irse a estudiar arte a la capital, y por las noches entre libros, risas y promesas, se perdía en los brazos de Julián. Pero todo cambió una tarde. Una denuncia anónima llegó al correo de la parroquia, y luego a la escuela donde trabajaba la madre de Julián. Unas fotografías íntimas, robadas, filtradas sin permiso. Fotos de Valeria. Nada obsceno, pero sugerentes, privadas. Una trampa, evidentemente, una venganza. Valeria nunca supo quién las había enviado, pero el daño fue inmediato. Julián la buscó furioso, con la cara encendida de vergüenza. ¿Qué demonios hiciste?, le gritó en plena calle bajo la lluvia. ¿De qué hablas? Las fotos, Valeria. Las vieron todos. Mi madre casi se desmaya. Ella lo miró pálida. Yo no las mandé. No sé cómo llegaron a nadie. Nunca le mostré eso a nadie que no fueras tú. Entonces alguien más las tenía. ¿Por qué no llegaron solas? ¿Estás dudando de mí? Estoy dudando de todo. Fue allí, justo en ese momento, entre gritos, bajo la tormenta, con los nervios rotos y los ojos inyectados de traición, que Julián dijo lo que cambiaría todo. Lárgate, Valeria. No quiero volver a verte. Nunca más. El agua lo cubría todo. Sus lágrimas, sus palabras, su voz. Pero eso fue lo último que escuchó de él. Y entonces se fue. No por cobarde, no por culpa, sino porque el hombre que amaba no confió en ella cuando más lo necesitaba. Esa fue la verdadera traición. Clara nunca lo supo, o fingió no saberlo. Se acercó a Julián poco tiempo después, como amiga, como apoyo, como consuelo. Y así empezó la historia que ahora parecía al borde del colapso. Valeria volvió al presente, al pan caliente entre sus manos, al peso del pasado que seguía colgado de su espalda como un abrigo mojado. Esa noche lo vio otra vez. Julián, bajo la lluvia, como la última vez. Tocó a su puerta sin decir palabra. Ella no lo detuvo. Él entró. No puedo dejar de pensar en ti, confesó él, empapado, las manos temblorosas, los ojos clavados en el suelo. ¿Ahora crees en mí?, preguntó ella con calma, pero con los labios tensos. Él alzó la vista. Parecía más viejo que 7 años atrás. No hay un solo día que no me arrepienta de lo que te dije aquella noche. Lo que me gritaste, querrás decir. Tenía miedo, me sentí expuesto, humillado. ¿Y yo? ¿Tú crees que para mí fue fácil? Me acusaron de algo que no hice. Y tú, el único que debió defenderme, me echaste. Él no pudo sostenerle la mirada.
Lo sé. Valeria se cruzó de brazos. Entonces, ¿por qué vienes ahora? Porque desde que volviste no puedo respirar. Porque me despierto pensando en ti. Y me acuesto pensando en lo que no hice. Porque cuando beso a Clara pienso en tu boca. Porque cuando intento dormir escucho tu voz. Porque... Hizo una pausa. Porque te sigo amando, Valeria. Valeria cerró los ojos. Una parte de ella quería abrazarlo. La otra quería gritarle todo lo que cayó por años. ¿Y qué pasa con Clara? Ella lo sabe. ¿Y tú qué sabes de mí ahora? Sé que cometí el error más grande de mi vida. ¿Y eso basta? Hubo un gran silencio. Julián se acercó, muy lento. Le tomó la mano. No vine a pedirte que me perdones. Vine a pedirte que no cierres la puerta, que me dejes luchar por ti esta vez, como no lo hice antes. Ella lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Lárgate, Julián. No como antes, pero vete. Él la miró una última vez y obedeció. Y por primera vez ella lloró, de rabia, de dignidad, de amor que no se había ido del todo. Esa noche, Clara rompió un vaso contra el fregadero cuando él regresó a casa empapado y sin explicaciones. ¿Dónde estuviste? Con ella. ¿La besaste? No. ¿Pensaste en hacerlo? Sí. Entonces márchate. No puedo. Entonces quédate, pero no me mires como si fueras la víctima. Tú la echaste, Julián. Tú hiciste que se fuera. Tú la destruiste y luego huiste. Y yo fui la que juntó tus pedazos, la que reconstruyó tu casa, la que durmió a tu lado cada noche deseando que alguna parte de ti se quedara. Él no supo qué responder, y Clara supo que había perdido, pero aún no se rendiría. Las campanas de la iglesia dieron las 6 de la tarde. El viento arrastraba polvo por las calles como si el pueblo quisiera cubrir lo que no se podía borrar. Desde el ventanal de su florería, Clara observaba con atención. Tenía una flor marchita en la mano, pero no parecía notarla. Sus ojos estaban fijos al otro lado de la plaza, donde Valeria salía de la biblioteca con un libro bajo el brazo y el cabello suelto, como si el escándalo jamás hubiese existido. La gente fingía normalidad, pero San Esteban del Mar tenía memoria de elefante y corazón de avispero. ¿Ya la viste?, preguntó la señora Sofía, entrando con su canasto de siempre, paseando como si no hubiera destrozado nada. Clara no respondió. Solo asentía, con una sonrisa frágil, de esas que se rompen con el primer suspiro. Dicen que se fue por culpa de unas fotos, que fueron un escándalo, que ni su familia quiso defenderla. ¿Quién lo dice?, preguntó Clara sin alzar la voz. Todo el mundo, aunque nadie lo confirma. Pero eso no se inventa, Clara. Algo hizo. Clara fingió acomodar las flores. Sentía un nudo en el estómago. Había escuchado esa versión, y otras peores, pero Julián nunca le contó los detalles. Cada vez que preguntaba, él cambiaba de tema, o se encerraba en el cobertizo a arreglar cosas que no necesitaban arreglo. Y eso era en sí mismo una respuesta. En el muelle, Julián miraba las olas con el ceño fruncido. Su padre decía que el mar era el único espejo que no devolvía la verdad, y él ahora entendía por qué. Todo en él se sentía alterado. Tenía el corazón como una brújula descompuesta. Valeria había regresado, y con ella el pasado que tanto se había esforzado en sepultar. ¿Cómo pudiste no creerme?, le había dicho días atrás, con los ojos llenos de dignidad. No había tenido respuesta, porque la verdad más dolorosa era también la más simple. No le creyó. Dudó de ella en el momento más crucial, y eso no se deshace, ni con besos, ni con arrepentimientos. Valeria, en cambio, no tenía tiempo para venganzas, ni para rumores. Tenía tiempo para recordar. Volvió a pasar por la calle donde había vivido con su madre. La casa seguía igual, solo más gris. Una vecina la vio desde el porche y le cerró la cortina. A veces la gente actúa como si la vergüenza fuera contagiosa. Esa noche, mientras leía en su habitación, escuchó pasos en el porche. Unos golpes leves en la puerta. Supo que era él. ¿Puedo pasar?, preguntó Julián con voz baja. Valeria lo miró desde la rendija. Abrió. No lo invitó a sentarse. Él tampoco lo pidió. ¿Te molesta si hablamos? Depende del tema. Él respiró hondo. No vengo a defender lo que hice, ni a justificar por qué dudé. Solo
Quiero que sepas que llevo 7 años odiándome por no haber peleado por ti. Ella lo miró con la misma intensidad de siempre. Yo no quería que pelearas por mí. Solo quería que no me empujaras al vacío. Julián bajó la vista. ¿Quién filtró las fotos? Nunca lo supe, pero sospecho de alguien. ¿Quién? No importa. Lo importante es que cuando todo explotó, tú pensaste lo peor. Fui un cobarde. No, fuiste orgulloso. Te dolió más el qué dirán que el perderme. Un gran silencio hubo entre ellos. Julián tragó saliva. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Qué somos? Ella respiró lento. Somos un error a punto de repetirse si no tenemos cuidado. Días después, Clara se presentó en la biblioteca, sola, con la frente en alto. Valeria la vio desde el mostrador y se tensó, pero no huyó. Clara caminó con paso firme hasta quedar frente a ella. ¿Tienes un minuto? Eso depende. No vengo a pelear, dijo Clara. Vengo a entender. ¿Entender qué? ¿Por qué volviste ahora? ¿Por Julián? Valeria cruzó los brazos. ¿Y si fuera por él? No me asustas, dijo Clara. No estoy tratando de hacerlo, respondió Valeria. Clara bajó la mirada un segundo, luego volvió a alzarla. Julián es mío, Valeria. Nadie es de nadie. Yo estuve con él cuando tú desapareciste. Yo desaparecí porque él me echó, ¿o eso nunca te lo contó? Clara quedó en silencio. Ah, claro, susurró Valeria con una media sonrisa amarga. Porque cuando uno no enfrenta su vergüenza la reemplaza con silencio, ¿cierto? ¿Lo amas? Preguntó Clara sin rodeos. ¿Y tú? Sí, contestó Clara. ¿Y él? Preguntó Valeria. Esa pregunta quedó flotando. Clara apretó el bolso entre las manos, tragó saliva y se fue sin contestar. Esa noche, en casa, Clara le preparó la cena a Julián. Pollo al vino, su favorito. Él llegó tarde. Entró con los hombros caídos. ¿Hablaste con ella? Preguntó Clara sin mirar. Él no respondió de inmediato. Sí. ¿La amas? No me mientas, Julián. No me digas la quise, fue parte de mi pasado, ni esas idioteces. Solo responde con una palabra. Julián cerró los ojos. Sí, la amo. El tenedor de Clara cayó sobre el plato. No gritó, no lloró, no se movió. Solo susurró. Entonces no te demores en empacar. Y el mar siguió rugiendo, porque cuando la calma se envenena, solo queda el temblor antes de la tormenta. Julián dormía en casa de su hermano, en el cuarto donde antes guardaban herramientas. En la pared colgaban cuadros torcidos. Las sábanas olían a humedad, y los grillos no callaban en toda la maldita noche. No era la primera vez que se quedaba sin hogar, pero sí la primera vez que se sentía verdaderamente exiliado. Clara no gritó cuando lo echó, no rompió platos, no suplicó. Solo lo miró con los ojos llenos de una verdad que él había ignorado por demasiado tiempo. Te amé con todo lo que tenía, y aún así no fue suficiente. Esa frase le dolía más que todas las discusiones del mundo. En la tienda de la plaza, 3 mujeres murmuraban mientras acomodaban frutas. Clara lo echó. Lo vi con mis propios ojos, decía una. Por esa mujer, la que regresó del infierno como si nada. Dicen que Clara lo sostuvo 7 años, que si no fuera por ella, él no sería nada. Valeria pasaba por allí cuando lo oyó. No cambió el paso, no se detuvo, pero el peso de esas palabras se le quedó clavado en la nuca como una espina. No era culpa de Clara, lo sabía. Era culpa de Julián, y en parte también suya, por haber regresado sin tener claro qué buscaba. ¿Venganza? ¿Redención? ¿Cerrar un ciclo? ¿O acaso amor? Esa misma tarde él fue a verla. Valeria estaba regando las plantas en el pequeño jardín que había improvisado en la entrada de su casa. Cuando lo vio, no se inmutó, no lo invitó a entrar. No tengo mucho tiempo, dijo sin mirarlo. ¿Qué necesitas? Julián se quedó en la acera como un niño castigado. ¿Podemos hablar? ¿No lo estamos haciendo ya? Más en serio. Ella soltó la regadera. El agua siguió cayendo sola. Adelante, pasa. Él tragó saliva, se notaba cansado, ojeroso, como si no hubiera dormido en días. Clara me pidió que me fuera. Bueno, me echó. No me sorprende, dijo Valeria. Quería decírtelo. ¿Por qué? ¿Para que me sienta culpable? No,
para que lo sepas, para que sepas que elegí dejar de mentirme. Valeria lo miró por fin. ¿Y eso qué significa? Que estoy aquí porque quiero estar contigo. Ella se cruzó de brazos. ¿Y qué piensas hacer con lo que destruiste? Julián bajó la cabeza. Lo que rompí no se puede reparar, pero quiero empezar de cero. No se empieza de cero cuando uno arrastra los restos del pasado. No vengas a mí esperando salvación si no estás dispuesto a arrastrar conmigo todo el dolor que provocaste. Estoy dispuesto. ¿Y si yo no quiero? Julián la miró. Estaba temblando. ¿Quieres?, le preguntó. Valeria respiró profundo. Cerró los ojos. Quiero, pero no sé si puedo. Esa noche, Valeria soñó con aquella tarde bajo la tormenta. El agua cayendo a cántaros, las fotos, el escándalo, la vergüenza, y la voz de él gritando: «Lárgate, Valeria, no quiero volver a verte, nunca más». Se despertó con el corazón agitado. Se levantó, caminó descalza hasta el jardín. El aire olía a tierra mojada. Julián estaba afuera, sentado en el borde de la acera, mojado por la llovizna, esperando. Ella salió en bata. No dijo nada. Se sentó junto a él. Unos minutos después, él rompió el silencio. Nunca volví a confiar en nadie después de ti, ni siquiera en Clara. Le mentía, la evitaba, fingía. ¿Y por qué lo hiciste? Porque me odiaba por lo que te hice. Y si aceptaba que te había echado por miedo, entonces todo lo demás se desmoronaba. Valeria lo miró. El agua corría por sus rostros como si el cielo quisiera lavarlos de todo. ¿Sabes qué fue lo peor?, preguntó ella. Dímelo. Que ni siquiera intentaste buscarme. Ni una carta, ni una palabra, ni una disculpa. Julián cerró los ojos. No me perdoné. No supe cómo enfrentarte. Y ahora sí. Ahora quiero hacerlo aunque me odies. Ella lo miró largo rato. No te odio, Julián. Ese es el problema. En la casa de su hermana, Clara miraba una caja con fotos. Una de ellas era de su primer aniversario con Julián. En la imagen, él la abrazaba, pero sus ojos estaban perdidos. No lo había notado antes. Ahora era evidente. Se levantó, cerró la caja, abrió la ventana. El pueblo estaba cubierto de lluvia. Y en su pecho, por fin, se sentía un poco más ligera. Había amado, había perdido y estaba viva. Y eso, en ese momento, era suficiente. El aire tenía olor a tierra mojada y a algo más, a nostalgia. El tipo de aroma que no viene de los árboles ni del suelo, sino de adentro, de los rincones del alma que uno evita barrer. Valeria pasaba más tiempo sola que antes. El pueblo comenzaba a acostumbrarse a su presencia. Ya no la miraban con el mismo morbo de los primeros días, pero aún no la saludaban con calidez. Estaba en esa tierra de nadie donde uno ya no es escándalo, pero tampoco pertenece. Una mañana, mientras ordenaba libros en la biblioteca, encontró uno que llevaba su nombre en la primera página. A Valeria, para que nunca deje de soñar. La letra era la de su madre. Era un ejemplar que ella había regalado al pueblo años atrás. Sostuvo el libro entre las manos y sintió que algo se quebraba adentro. Porque uno puede reinventarse, pero no puede borrar de dónde viene. Y a veces, lo que viene detrás pesa más que todo lo que uno intenta construir. Julián trabajaba a medio tiempo en el taller de su primo. Martillaba sin ganas. Respondía con monosílabos. Tenía las manos llenas de polvo, pero la cabeza llena de voces. Cada día pensaba en ir a verla, y cada día se detenía en la esquina. Valeria ya no le abría la puerta. Le decía que necesitaba espacio, que no era justo que él apareciera con una disculpa y esperara que todo volviera a ser como antes, que el amor no era una varita mágica que lo curaba todo. No quiero volver a ser la mujer que espera a que tú decidas, le había dicho. Si te amo, Julián, es precisamente por eso, porque no me amo menos que a ti. Y él entendía, pero dolía igual. Clara también se enfrentaba a su propio abismo. No hablaba mucho, no lloraba, solo se movía en automático. Una tarde, en el mercado, se encontró con la señora Sofía, que no pudo evitar la pregunta. ¿Y Julián? Ya no vive conmigo, respondió Clara sin parpadear. Ay, hija, qué injusto. Tú que estuviste ahí cuando nadie más lo quiso. Clara sonrió con una amargura dulce. Tal vez ese fue el error, estar ahí cuando él mismo no se quería. La mujer se quedó en silencio.
No tenía respuestas para eso. Esa noche, Clara fue a dejar unas flores a la tumba de su madre. Era algo que no hacía desde que Valeria volvió. Caminó sola por el cementerio húmedo y pensó en lo que su madre diría si estuviera viva. No te aferres a quien no te ve. Y por primera vez le creyó. Valeria recibió una carta sin remitente. Era breve. No tengo derecho a pedir nada, pero si algún día puedes perdonarme, estaré donde siempre estuve, esperando aprender a ser mejor. La carta estaba firmada con una J. La leyó 5 veces. Luego la dobló, la guardó en un libro y se quedó mirando por la ventana. Pasaron días, luego semanas. No hubo besos, ni reconciliaciones, ni promesas bajo la luna. Solo distancia. Y sin embargo, algo comenzó a moverse. La gente dejó de murmurar. Algunos comenzaron a saludarla otra vez. Un niño le regaló una flor arrancada del camino. Una señora le pidió ayuda con una receta de cocina. Y Julián, por su parte, dejó de insistir. No porque se rindiera, sino porque comprendió algo esencial. El amor no se exige, se merece. Un domingo cualquiera, Valeria caminaba junto al río. Hacía calor, pero corría una brisa suave. Se quitó los zapatos y metió los pies en el agua. Cerró los ojos, y entonces lo escuchó. ¿Puedo sentarme? Era Julián. No venía con flores ni con discursos, solo con los ojos abiertos, el corazón expuesto y las manos vacías. Ella asintió. Él se sentó a su lado. Durante varios minutos no hablaron, solo escuchaban el agua correr, como si eso fuera suficiente. Ya no tengo nada que ofrecerte, dijo él de pronto. Perdí mi casa, perdí a Clara, y tal vez también te pierda a ti. Valeria no lo miró, pero habló. Lo que perdiste no lo mido en cosas, lo mido en tiempo, en todo lo que no dijiste, en todo lo que dejaste que otros dijeran por ti. Lo sé. ¿Por qué no me defendiste, Julián? Él cerró los ojos y apretó la mandíbula. Porque creí que si te defendía, los rumores también me caerían encima, y no soportaba la idea de convertirme en un paria. Entonces me ofreciste en sacrificio. Sí. Valeria tragó saliva. Las lágrimas no salían, no quería llorar frente a él. No otra vez. ¿Y ahora? Ahora ya no me importa lo que digan. Ella lo miró por fin. Sus ojos eran una mezcla de dolor y ternura. Es tarde, Julián. Lo sé, repitió. Pero aún así estoy aquí, porque si tengo que reconstruirte desde el silencio, lo haré. Y si tengo que amarte desde lejos, también. No vine a pedirte que vuelvas conmigo. Vine a pedirte que no te vayas de ti. Valeria bajó la mirada. No sé si puedo amarte como antes. No quiero que lo hagas. Quiero que me ames de nuevo, distinto, real. Ella sonrió apenas. Eso no se promete. Entonces dame tiempo para merecerlo. Y ahí se quedaron, a orillas del río, sin promesas, sin besos, sin cerrar heridas, pero más cerca que nunca, porque a veces el amor no necesita palabras bonitas, solo la verdad, y el valor de quedarse cuando todo arde. El viento soplaba fuerte esa tarde, arrastrando las hojas secas que el otoño había ido dejando en la plaza. Las bancas estaban vacías, las ventanas cerradas. San Esteban del Mar se preparaba para una tormenta que no estaba en el cielo, sino en las entrañas de sus habitantes. Valeria caminaba rumbo al mercado, y aunque sus pasos eran firmes, por dentro se sentía hecha de cristales mal pegados. Desde aquel día junto al río, no había vuelto a hablar con Julián. No porque no quisiera, sino porque no confiaba en lo que aún sentía. El amor puede ser dulce, sí, pero cuando viene de quien te rompió, también se vuelve una trampa. Clara, por su parte, había guardado todos los recuerdos en una caja. Las fotos, las cartas, las flores secas de aniversarios pasados, todo. Y la caja la dejó en el armario, cerrada con cinta, como si sellarla fuera suficiente para cerrar también el capítulo. Pero la herida seguía ahí. Algunas noches aún se despertaba preguntándose en qué momento lo perdió. Si fue cuando Valeria volvió, o si en realidad nunca lo tuvo del todo. Lo amaba todavía. Con un amor cansado, desgastado, dolido. No ese amor de película, sino uno real, triste, uno que se aferra porque no sabe soltar. Y sin embargo, algo dentro de ella empezaba a rendirse. En la escuela donde daba clases, Clara hablaba con sus alumnas sobre los ciclos literarios, los finales abiertos, los personajes que no terminan donde comenzaron. A veces los protagonistas se equivocan, y a veces no se redimen, dijo. Pero eso no significa que no hayan cambiado.
Una niña levantó la mano. ¿Y si no cambian, maestra? Clara sonrió con una ternura amarga. Entonces la historia no era sobre ellos. Esa tarde, algo inesperado sucedió. Clara se presentó en la biblioteca. Valeria, al verla, pensó que venía a buscar pelea. Pero Clara no llevaba rabia en la cara. Llevaba algo mucho más doloroso. Decisión. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó sin levantar la voz. Claro, respondió Valeria con la espalda recta. Fueron al pequeño pasillo entre estantes, donde nadie las oía. No vengo a pelear, ni a culparte, dijo Clara. Vengo a cerrar una puerta. ¿Cuál? La mía, la que tuve abierta 7 años esperando que Julián me quisiera como yo lo quise a él. Valeria la miró sin hablar. No lo hizo, continuó Clara. Me dio su tiempo, su presencia, su casa, pero no su alma. Y tú sabes también como yo que eso no se puede fingir. Lo siento, dijo Valeria, y no era una cortesía, era sincero. Clara asintió. Yo también, porque no me merecía esto, pero tampoco voy a mendigar lo que ya no existe. ¿Y por qué me lo dices a mí? Clara le sostuvo con la mirada. Porque no quiero ser el obstáculo, ni para ti, ni para él, ni para mí. Esto se acabó, y no pienso pelear por alguien que nunca peleó por mí. Y entonces se fue, sin lágrimas, sin reclamos, solo con la dignidad completa. Valeria se quedó en el pasillo largo rato, con el corazón latiéndole fuerte, sintiendo una mezcla de alivio y culpa, como si alguien le hubiera quitado un peso, pero también le hubiera dejado uno nuevo, la libertad, porque ya no había nadie en medio. Y ahora, si no se acercaba a Julián, ya no sería por respeto, sería por miedo. Esa noche, Julián fue a verla, no con cartas, no con flores, solo con las manos vacías como siempre. Ella lo dejó pasar. Se sentaron en la mesa de madera, en silencio, y luego hablaron, horas, sin elevar la voz, sin huir del dolor. Yo también me fui, Julián, confesó ella. Me fui incluso antes de que me gritaras. En mi cabeza ya estaba huyendo desde el momento en que dudaste de mí. Si hoy pudiera volver ese momento, pero no puedes. Lo sé, pero puedo no repetirlo. ¿Aún me amas?, preguntó él. Valeria lo miró, muy lento. A veces, otras no. A veces te odio, otras te extraño. No sé qué parte es más fuerte. ¿Y si me quedo?, preguntó él. ¿Y si no puedes con lo que soy ahora?, le contestó Valeria. Ella se acercó, tomó su mano. Por primera vez en años no tembló. Entonces quédate, pero no prometas nada. Solo quédate. El pueblo no necesitó rumores. Lo supieron al verlos caminando juntos, sin esconderse. No tomados de la mano ni besándose en público. Solo caminando. Y eso bastó para encender otra vez la murmuración. Pero esta vez Valeria no bajó la cabeza. Y Julián no se apartó. ¿Y Clara? Clara cerró su tienda un día cualquiera. Se tomó el autobús a la capital y no miró atrás. Porque su historia también merecía un nuevo capítulo. Y así, sin fuegos artificiales, sin finales de cuento, comenzó algo nuevo entre ellos. Algo que aún no tenía nombre, pero que esta vez sí tenía raíces. El sol caía suave sobre el tejado de la casa de Valeria. Era una tarde extrañamente cálida para noviembre, con las nubes quietas y los pájaros callados. Dentro, en la cocina, el reloj de pared hacía su tic-tac como si marcara algo más que el paso del tiempo, un recordatorio de que todo podía romperse en cualquier segundo. Julián cocinaba, con torpeza, pero con intención. No hace falta que hagas esto, le dijo Valeria desde la mesa con una sonrisa contenida. Quiero hacerlo, respondió él mientras luchaba por no quemar la salsa. Estás cortando los jitomates como si fueran piedras. Tal vez porque así me siento, bromeó. Ella rió, y esa risa, aunque breve, fue un hilo de luz en la habitación. Habían pasado 2 semanas desde que Clara se fue. No hubo drama, no hubo carta de despedida, solo una decisión firme y silenciosa, largarse, buscar una vida propia lejos de los restos de lo que una vez fue amor. Desde entonces, Julián dormía algunas noches en el sofá de Valeria, no como pareja, no aún, solo como alguien que quiere quedarse cerca sin invadir, y ella lo permitía, sin prometer nada. No quiero que vivamos en la nostalgia, le había dicho. Quiero saber si también podemos convivir en el presente. Pero lo que más pesaba no era el pasado, era el qué dirán. El pueblo entero había entrado en un estado de murmuración constante. Unos lo celebraban en secreto, otros decían que Valeria no tenía vergüenza, que Julián era un traidor,
que Clara merecía algo mejor. Las viejas de la plaza no bajaban la voz cuando la veían pasar. Una tarde, al ir por pan, una mujer se le cruzó de frente. ¿Tú sí puedes vivir con lo que hiciste? Valeria la miró a los ojos. Sí, porque sé lo que hice y lo que no hice. Te llevaste a un hombre que ya tenía casa. No, recuperé a uno que había perdido el camino. La mujer se quedó sin palabras y Valeria siguió caminando. Julián, por su parte, recibía miradas frías, saludos a medias, desprecio disfrazado de cortesía. El dueño del taller donde trabajaba con su primo le sugirió que se tomara un descanso que, todos sabían, era un despido disfrazado. Te estoy causando problemas, dijo Valeria esa noche cuando él se lo contó. No me importa, pero a mí sí. No me importa lo que digan, Valeria. ¿Y si un día sí te importa? Él no respondió, porque sabía que eso podía pasar, que el miedo al juicio no se borra con una frase bonita. Una noche, en la cama del cuarto que Julián usaba, Valeria lo encontró llorando. No como quien se quiebra por algo reciente, sino como quien está vaciando años de culpa, miedo y silencio. Ella no dijo nada, solo se acostó a su lado y le tomó la mano. No quiero que me perdones todavía, susurró él. Solo quiero que no me sueltes. Al día siguiente fueron juntos al mercado. La gente los miró como si fueran una aparición. Una pareja rota que caminaba con la espalda recta. Mira nada más, susurró una señora, como si nada. Tal vez ya no les importa, respondió otra. Y era cierto, no es que no les doliera, era que por fin les dolía más seguir escondiéndose que mostrarse. Valeria lo llevó a la biblioteca. Le enseñó el rincón donde guardaba los libros que más amaba, los que había leído cuando creía que no volvería a enamorarse. ¿Sabes cuál fue el primero que leí después de ti?, preguntó. ¿Cuál? Uno sobre mujeres que no se doblan. Me enseñó que amar no significa aguantar. ¿Y por qué me lo estás contando? Porque no quiero ser una mujer que se doble por miedo a perderte otra vez. Julián asintió. Y yo no quiero ser el hombre que te rompa otra vez. Se abrazaron, no como antes, sino como ahora, con cicatrices, con historias detrás, con respeto. Esa noche, Julián escribió algo en un papel y lo dejó sobre la mesa. Cuando Valeria lo encontró, decía: no quiero volver a donde estuvimos. Quiero quedarme en donde estamos y seguir hacia donde tú quieras ir, conmigo o sin mí, pero libre. Ella lo leyó, lloró y supo que ya no estaba sola. Pero el amor, incluso el real, no es un desenlace. Es una elección que se toma cada día, incluso cuando duele. Y en San Esteban del Mar, entre rumores, cicatrices y días nublados, Julián y Valeria habían empezado a elegir, al fin. El clima cambió de golpe. Una tormenta eléctrica azotó San Esteban del Mar sin aviso, como suelen hacerlo las cosas que vienen a cambiarlo todo. El viento tumbó ramas, el agua corrió por las calles y los truenos sacudieron las ventanas. Pero en casa de Valeria, la verdadera tormenta no venía del cielo, venía del pasado. Todo comenzó con un mensaje. Una hoja deslizada por debajo de la puerta sin sobre, sin firma. ¿Ya le dijiste la verdad sobre Mariana? Valeria la leyó 3 veces. Al principio pensó que era un error, una carta que no era para ella. Pero el nombre Mariana le sonó. No sabía de dónde, o quizás sí. En algún rincón de su memoria recordaba haber oído ese nombre una vez, brevemente, como quien menciona un fantasma y luego se arrepiente. Se giró hacia Julián, que estaba en la cocina. Lo observó. Él tarareaba, distraído, mientras preparaba café. Se veía tranquilo, y eso fue lo que más le dolió. Que él estuviera tranquilo, y ella sintiera que le acababan de abrir una herida nueva. ¿Quién es Mariana?, preguntó de pronto. Julián levantó la cabeza. Se quedó quieto, muy quieto. ¿Qué? Lo que oíste. Me llegó una nota, no tiene firma, solo una pregunta. Julián palideció. ¿Dónde está la nota? Aquí, respondió ella, mostrándosela. Él la leyó y se quedó en silencio por demasiado tiempo. Y entonces lo supo. No había error. La nota era para él. Esa noche no cenaron. Valeria se sentó en la sala, cruzada de brazos, esperando una explicación. Julián caminaba de un lado al otro, como un león encerrado. No quería contarte porque pensé que no tenía sentido, dijo al fin. Porque es parte de un pasado que no cambia nada ahora. ¿Quién es ella?, le preguntó Valeria. Una mujer con la que estuve un tiempo después de que tú te fuiste. ¿Una relación?
Algo parecido. Fue breve. Nos vimos un par de meses. No funcionó. No me enamoré. Ella sí. Y cuando lo notó, me dejó. Sin drama. Solo se fue. Valeria lo observaba. No lo interrumpía. Pasaron 2 años. Una tarde apareció en el taller. Tenía un niño de 1 año y medio. El silencio se hizo más espeso que nunca. ¿Un hijo? Eso me dijo, pero nunca me lo demostró. No quiso hacer pruebas. Solo vino a decirme que estaba bien, que no necesitaba nada, pero que quería que lo supiera. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Me ofrecí a ayudar. Me dijo que no. Después desapareció. No he vuelto a saber de ella. Valeria sintió un latido seco en el pecho. ¿Y pensaste que no era importante decírmelo? Pensé que te alejaría, que pensarías que seguías siendo el mismo cobarde que no enfrentaba las cosas. ¿Y acaso no lo eres? Julián bajó la cabeza. Tal vez sí. Ella se levantó, fue hacia la puerta. Quiero que te vayas. Valeria, espera, hoy no puedo verte. No puedo confiar en ti si sigues ocultándome pedazos de tu historia. No me interesa si el niño es tuyo o no. Me interesa saber por qué siempre decides por los dos, como si tu miedo fuera más importante que mi derecho a la verdad. Él tragó saliva. Sus ojos estaban rojos. Está bien, me voy. Tomó sus cosas y no hubo beso, ni disculpa, ni súplica. Solo la distancia otra vez. Esa noche Valeria no durmió. Revisó mensajes antiguos, cartas que nunca envió, y se preguntó por qué siempre volvía al mismo lugar, el amor como un campo minado. Recordó a su madre diciéndole una vez: no se ama para huir del dolor, se ama sabiendo que dolerá, y aún así te quedas. Pero esa noche el dolor la sobrepasaba. Julián fue al taller abandonado donde solía trabajar con su padre. Se sentó en una silla rota, lloró, golpeó la pared, maldijo su cobardía. No por haber tenido un pasado, sino por seguir actuando como si el amor se construyera con silencios. Pasaron 2 días. No hubo mensajes ni visitas. Valeria evitaba pasar por la plaza. Cerró la biblioteca un par de días. Quería silencio, quería pensar, pero pensar solo traía más rabia. Hasta que recibió otra carta. Esta vez con letra diferente, de una mujer. Él nunca supo si era su hijo. Yo no quise que lo supiera, y aún así, él se ofreció a ayudarme. No es un cobarde, Valeria. Solo tiene miedo de perder lo único verdadero que ha tenido. A veces, cuando uno se siente sucio por dentro, cree que no merece lo bueno. Estaba firmada con una M. Valeria leyó esta carta con el corazón en la garganta, y por primera vez sintió compasión. No solo por Julián, por ella también, por Clara, por Mariana, por todas las mujeres que en algún momento se habían sentido secundarias en sus propias historias. Esa noche fue ella quien llamó a la puerta del viejo taller. Julián abrió con los ojos húmedos, no dijo nada, solo se apartó para dejarla entrar. Ella lo miró sin rencor. No sé si puedo confiar en ti plenamente, pero quiero aprender a hacerlo. Aunque me equivoque, sobre todo si te equivocas, porque si vamos a volver no quiero perfección, quiero honestidad. ¿De verdad quieres volver? Valeria lo miró, respiró hondo. Sí, pero esta vez vamos a hacerlo distinto, desde el dolor, desde la verdad, desde lo que somos ahora, no lo que fuimos. Él asintió, se acercó, y esta vez sí se besaron. No para olvidar, sino para recordar que, pese a todo, aún estaban ahí, aún eran ellos, y que eso de alguna manera podía ser un comienzo. Las cosas parecían estar en calma. No la calma falsa del silencio forzado, sino la calma real que se construye después de una tormenta. Valeria y Julián habían empezado a pasar las tardes juntos. No todos los días, no con planes románticos. A veces solo leían, o cocinaban, o caminaban por la calle como si fueran 2 conocidos con un pasado en común y una posibilidad incierta por delante. A veces se abrazaban, a veces no. A veces se miraban como si quisieran decir algo y otras callaban por miedo a romper lo que apenas empezaban a construir. Tengo miedo, le confesó Valeria una tarde mientras compartían un café en el porche. ¿Miedo a qué? A perdonarte del todo y que después me lastimes otra vez. Julián bajó la vista. ¿Y si lo hago sin querer? Entonces el problema no será que me lastimes, sino que no lo admitas. Él asintió, sin intentar defenderse. También yo tengo miedo, dijo. A no ser suficiente, a que me veas como el mismo idiota que te echó aquella vez. No necesito que seas perfecto, solo necesito que no huyas más. Una noche, mientras cenaban, Julián recibió una llamada.
El número no estaba guardado. Contestó, escuchó en silencio y dijo muy poco. Colgó con el rostro descompuesto. Valeria lo notó al instante. ¿Qué pasó?, preguntó. Era Mariana. ¿Y? Su hijo está enfermo. Grave. Tiene leucemia. El silencio fue brutal. ¿Y por qué te llamó a ti? Porque necesita apoyo económico. Porque no tiene a nadie más. Porque aunque nunca lo dijimos, los dos sabíamos que el niño podría ser mío. Valeria se levantó. Caminó en círculos. Sintió que algo en su pecho se tensaba como una cuerda a punto de romperse. ¿Qué vas a hacer? Ayudarla. Claro que sí. No puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Y si es tu hijo? Entonces voy a asumirlo. Ella se detuvo. Lo miró con una mezcla de pánico y respeto. ¿Y si eso cambia todo? Entonces cambiamos con eso. Valeria lo miró largo rato y luego habló sin suavizar. Si ese niño es tu hijo, quiero que lo ames, pero no quiero vivir a medias. No quiero ser la mujer que te acompaña mientras crías a otro hijo a distancia. ¿Qué estás diciendo? Que si lo es, no vamos a seguir como si nada. Voy a necesitar tiempo, tal vez distancia, no sé. Julián se acercó, le tocó el rostro, no con ternura, sino con una sinceridad cruda. No te estoy pidiendo que aceptes algo sin procesarlo. Solo te pido que no huyas antes de saber la verdad. Ella lo abrazó, fuerte, como quien quiere memorizar el cuerpo de alguien antes de perderlo. 2 días después, Julián viajó a la ciudad a ver a Mariana y al niño. Valeria no lo acompañó, no porque no pudiera, sino porque no quería ver su reflejo en los ojos de ese niño. Desde la estación del autobús lo vio irse, y una parte de ella quiso correr tras él. Otra, más dura, le ordenó quedarse quieta. Pasó la tarde entera con un nudo en el pecho, pensando en todo, en cómo habían llegado hasta ahí, en cómo una historia de amor podía reconstruirse y aún así romperse otra vez. Esa noche Julián llamó. Ya lo vi. ¿Y? Es igual a mí. Valeria se quedó en silencio. ¿Qué vas a hacer? Estoy en el hospital. Firmé como donador. Voy a ayudar en todo. Mariana no me pidió que me hiciera cargo, solo me miró y entendí. ¿Y qué entendiste? Que soy su padre. Que me guste o no, lo soy. Valeria cerró los ojos. Está bien. ¿Está bien? No lo sé, pero lo aceptaré. No ahora, pero lo haré. Porque no te quiero a medias, te quiero completo. Y eso incluye tu pasado. Julián lloró al otro lado del teléfono. ¿Me vas a dejar? No, pero tampoco voy a correr hacia ti como si no doliera. Vamos a ir lento, porque ahora no solo somos tú y yo. Somos también todo lo que traes contigo. ¿Y eso te hace arrepentirte? Ella lo pensó un segundo. No, porque amo al hombre que eres ahora, no al que fui obligada a olvidar. Días después, cuando Julián regresó, Valeria lo esperó en la estación. No se abrazaron como antes. Se tomaron de la mano y caminaron en silencio por la calle. El pueblo los vio, los juzgó, los envidió. Pero esta vez nada de eso importó, porque por primera vez los dos sabían algo que antes ignoraban. El amor no se trata de cuántas veces caes, sino de con quién decides levantarte. El frío llegó sin pedir permiso. Las hojas cayeron más rápido de lo habitual y la niebla comenzaba a instalarse por las tardes como una manta de silencio sobre el pueblo. San Esteban del Mar parecía más gris que nunca. Valeria encendía velas todas las noches, no por romanticismo, sino para no sentirse tan sola en medio de tantas dudas. Julián iba y venía del hospital, de la ciudad, ayudando con el tratamiento del niño. Ya no quedaba duda. Era su hijo. La prueba de ADN lo había confirmado días atrás. Y Mariana, fiel a su carácter reservado, no pidió más que lo necesario. No me debes nada, Julián, le había dicho. Solo sé parte de su vida si vas a estar de verdad, no como alguien que viene a quitar culpa. Él había asentido, porque por primera vez sabía que tenía que estar en todas partes a la vez sin romperse. Ser padre, ser pareja, ser un hombre nuevo. Y estaba al borde. Una tarde Valeria salió a caminar por la plaza. No podía más con el encierro mental. Ya no eran las voces del pueblo lo que le molestaba. Era su propia voz, esa que le decía que podía perdonarlo, pero nunca olvidarlo. Esa que repetía que estaba haciendo todo mal al aceptar tanto. Y entonces, sin esperarlo, la vio. Mariana, sola, de pie frente a la iglesia. Sus ojos eran oscuros y firmes, como si todo el dolor del mundo hubiera pasado ya por ahí y no pudiera afectarla más. Valeria sintió que el aire se le cortaba, pero se acercó. Hola, dijo.
Mariana asintió, no con desprecio, sino con calma. Hola. No sabía que estabas en el pueblo. Vine a dejar unos papeles a la clínica. El niño va mejorando, pero aún es largo el camino. Lo siento mucho. Gracias. Y luego Mariana la miró, directo al alma. ¿Estás enamorada de él? Valeria se tensó. Sí. ¿Y confías en él? Intento hacerlo. Mariana bajó la mirada. No es fácil amar a alguien que carga tanto. A veces uno se vuelve salvavidas y se olvida de nadar por sí misma. Lo sé, respondió Valeria. Entonces no te olvides de ti por él. Y se fue, sin resentimientos, solo con una advertencia que no era amenaza, sino advertencia de mujer a mujer. Esa noche, Julián llegó agotado. Valeria lo recibió con un té caliente y una mirada que ya no era duda, sino tormenta contenida. ¿Cómo está el niño? Cansado pero fuerte. Mariana me dejó quedarme con él todo el día. Le leí cuentos, dormimos juntos un rato. ¿Y qué sentiste? Miedo, orgullo, amor, todo junto. ¿Y yo? ¿Tú qué? ¿Dónde entro yo en todo eso? Él la miró. Supo que había estado guardándose la pregunta por días. No quiero que te sientas desplazada, Valeria. No hay competencia entre ustedes. Eres tú. ¿Y si no puedo con esto? Entonces me lo dices, pero no me castigues por tener un hijo. No me castigues por ser padre. Ella se puso de pie. Temblaba. No te castigo por ser padre. Me castigo a mí misma por quedarme a medias. Porque cada vez que te vas a verlo siento que no tengo derecho a quejarme. Que si me molesto soy egoísta. Y si me callo, me trago todo. Entonces no te calles. Dímelo. Golpéame si hace falta, pero no me dejes fuera. Valeria se quebró. Las lágrimas que había contenido por semanas explotaron. Estoy cansada de ser fuerte, cansada de entender todo, de perdonarlo todo, de ser siempre la mujer madura que respira hondo mientras se rompe por dentro. Julián la abrazó, con fuerza, con miedo, con amor. No quiero que seas fuerte todo el tiempo. Solo quiero que seas tú, incluso rota, incluso rabiosa, incluso con miedo. Ella lo miró. ¿Y tú? Yo estoy dispuesto a perderlo todo menos a ti. ¿Incluso a él? Julián tragó saliva. No voy a perder a mi hijo, pero quiero que los dos sepan que no tienen que compartirme. Quiero que los dos sientan que estoy completo en cada parte. Eso no es posible, dijo Valeria. Entonces no lo es, pero voy a intentarlo hasta el final. Esa noche durmieron juntos por primera vez en semanas. No hicieron el amor, solo se abrazaron. Y en medio de ese silencio compartido, por fin entendieron lo que estaban construyendo. No era una segunda oportunidad, era una historia nueva, con heridas incluidas, un amor adulto, imperfecto, pero vivo. Al amanecer, Valeria despertó antes que él. Lo miró dormir con el ceño fruncido incluso en sueños, y entendió algo importante. Julián nunca iba a ser fácil, pero tampoco lo sería ella, y eso estaba bien, porque el amor no era una promesa de paz eterna, sino la voluntad de quedarse, incluso cuando el mar está picado. Los días siguientes se deslizaron como agua entre las manos. El niño de Mariana tuvo una recaída repentina. La fiebre no bajaba. Los médicos hablaban de un riesgo real, algo urgente, algo grave. Julián apenas dormía. Estaba entre San Esteban del Mar y el hospital en la ciudad, haciendo malabares con el taller, Mariana, el niño y Valeria. Una noche, cuando llegó a casa, no encontró luz en la sala, solo una vela encendida y una carta sobre la mesa. No te he dejado, solo necesito respirar. Te amo, Julián, pero no sé cómo no quebrarme mientras te espero. Valeria. Él sintió que el pecho se le apretaba con una fuerza brutal. No era abandono, pero tampoco era una declaración de fuerza. Era un pedido de auxilio disfrazado de espacio. Salió a buscarla. No estaba en la biblioteca, ni en la plaza, ni en su cafetería favorita. Pero sí estaba en el cementerio, sentada frente a la tumba de su abuela, en silencio. Julián no dijo nada al llegar. Solo se sentó junto a ella con el viento helado soplando alrededor. ¿Estás huyendo?, preguntó él sin reproches. No, estoy sosteniéndome. ¿Y te alcanza? Hoy no. ¿Estás pensando en irte? Valeria bajó la mirada. Sus ojos estaban rojos. Estoy pensando en sobrevivir. ¿Y yo? Tú estás sobreviviendo a lo tuyo. Tu hijo, tus errores, tu propio dolor. Pero quiero sobrevivir contigo. Ella lo miró, firme, frágil. ¿Y si ya no podemos con todo? Entonces nos rompemos, pero juntos, le contestó él. Volvieron a casa de madrugada. No durmieron. Hablaron hasta el amanecer, y en medio de ese desvelo, Valeria dijo algo que había guardado por años. Yo también me equivoqué, Julián.
Una vez, cuando estaba lejos, conocí a alguien. No fue amor, fue miedo. Miedo a estar sola para siempre. No pasó nada físico, pero me dejé mirar, me dejé pensar que tal vez podía olvidarte. Él se quedó en silencio y luego la abrazó. Yo sí te fallé. Tú solo te cuidaste. No, no busques excusas. Solo te lo digo porque si vamos a hacer esto necesito ser transparente. Él la miró y dijo con una calma: gracias por no fingir. Gracias por decirme incluso lo que no quería oír. Al día siguiente Julián tomó una decisión. Dejó el taller. Renunció a la rutina que lo estaba ahogando y alquiló una pequeña habitación cerca del hospital. No era una huida, era una forma de estar cerca de su hijo sin arrastrar a Valeria en cada crisis, y le escribió una carta. No me alejo de ti, me acerco a mí mismo para no hacerte daño en el proceso. Si aún quieres que caminemos juntos, espérame, no como castigo, sino como prueba, no del amor, sino del tiempo. Valeria leyó la carta sentada junto a la ventana, con lluvia golpeando los cristales, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. Sintió que estaban creciendo, dolorosamente, pero creciendo. Pasaron semanas, se escribían todos los días, audios breves, fotos tontas, fragmentos de días llenos de caos y de cansancio. Y de a poco algo nuevo comenzó a formarse. No el amor ideal, sino el amor real, el que sabe esperar sin exigir, el que entiende que a veces amar también es dejar al otro curarse solo. Una tarde, Valeria recibió una llamada inesperada. Era Mariana. Le dijo: él necesita saber que lo estás esperando. Lo sabe. Díselo igual. ¿Por qué ahora? Mariana guardó silencio. Porque el niño está mejor. Porque Julián va a volver. Y cuando lo haga va a tener miedo. Miedo de no encontrarte. Miedo de no merecerte. No lo hagas buscarte. Valeria entendió. No por compasión, sino por decisión. Esa noche le escribió un solo mensaje a Julián. Vuelve cuando quieras. No como antes. No para recomenzar, sino para vivir de verdad lo que aún no pudimos. Y al día siguiente, cuando él apareció en la puerta, no hubo flores ni promesas. Solo un abrazo, largo, silencioso, profundo. El abrazo de dos personas que ya no se deben nada, porque ya se lo han dicho todo. Y así, después de tanto dolor, de tanta ida y vuelta, de tanta rabia y ternura mezcladas, por fin comenzó el verdadero amor. No el primero, sino el que sobrevive a todos los demás. Volvió a llover en San Esteban del Mar. La tierra olía limpio. Las calles se humedecían como piel bajo caricias, y el cielo se abría con una melancolía suave. Valeria caminaba entre charcos sin importar mojarse. Por dentro algo había cambiado. Ya no era la misma mujer que regresó al pueblo con miedo y rencor. Tampoco era la joven enamorada de antes. Ahora era una mujer que sabía estar sola, pero aún quería estar acompañada. Julián había regresado hacía 3 semanas. No se había instalado en su casa, ni había llenado la suya de cosas suyas. Habían acordado caminar lento, verse con calma, no hablar del futuro inmediato, solo ver qué pasaba cuando el pasado dejaba de doler tanto. ¿Sabes qué es lo más raro?, le dijo ella una tarde mientras tomaban café en la cocina. ¿Qué? Que ahora que ya no te necesito, te elijo. Julián la miró, no sonrió, solo bajó la taza con lentitud. Yo también te elijo, pero no porque no pueda sin ti, sino porque con nadie más quiero hacer este esfuerzo. El niño se recuperaba con lentitud. Mariana había conseguido una beca en un centro oncológico en la capital. Se irían en un mes. La noticia trajo alivio, pero también un nuevo dilema. ¿Vas a irte con ellos?, preguntó Valeria una noche. No, voy a estar presente. Iré cuando me necesiten, pero no quiero vivir allá. ¿Y él? Sabe que soy su padre. Empezamos a construir algo. Mariana no quiere que lo confunda, ni yo. Seré constante, pero mi casa está aquí, contigo. Valeria respiró hondo. No sonreía, solo asentía. Entonces, si te quedas, quédate bien. ¿Qué significa eso? Sin culpas, sin miedos, sin pensar que algún día vas a fallarme otra vez. Quédate limpio, presente, real. Julián se acercó, la tomó de las manos. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar de verdad? Ella lo miró. Estoy cansada de sobrevivirte. Quiero vivirte, con todo, con tu historia, con el niño, con el pueblo. Pero solo si tú me vives también, no como deuda, sino como decisión. Y fue entonces que ocurrió. No hubo flores, no hubo anillo. Julián se arrodilló, sin caja, sin guión. ¿Te casarías conmigo? Valeria lo miró con sorpresa, con miedo, con amor. ¿Ahora? No mañana, no en un mes, no en un año. Te pido que lo pienses, que me lo digas cuando estés lista. No quiero planear una boda, quiero construir una vida. Si quieres, si puedes. Ella se agachó,
lo tomó del rostro y dijo firme: «No estoy lista aún, pero me gustaría llegar a estarlo». Él asintió, no se rompió, no se decepcionó, porque eso era lo que necesitaban: una verdad sin adornos, una promesa sin presión, un amor sin prisa. Esa noche no durmieron juntos, cada uno lo hizo en su casa, pero al amanecer Julián fue hasta la puerta de ella con pan recién horneado y café en un termo. Valeria lo recibió en pijama, despeinada, y él le dijo: «Hoy no te voy a pedir que me ames, solo que desayunes conmigo». Ella rió: «Eso sí puedo hacerlo». Y lo dejaron todo así, simple, honesto, en proceso. Mientras tanto, el pueblo seguía hablando, pero ya no les importaba, porque en una mesa de madera, en una cocina modesta, dos personas que se habían destruido ahora compartían el pan y el deseo genuino de volver a construirse juntos, sin rencor, sin promesas apresuradas, sin máscaras, solo ellos, eligiéndose. El sol amaneció limpio ese día. San Esteban del Mar se vistió de brisa suave y nubes altas. Era uno de esos días en que el clima no molesta ni se nota, y Valeria despertó sin miedo, sin ansiedad, sin culpa, solo con paz. Julián seguía durmiendo, con la boca entreabierta, una mano sobre su pecho y la otra estirada, buscando la suya incluso dormido. Ella lo observó y pensó: por todo lo que fuimos, por todo lo que dolimos y por lo que somos ahora, sí, valió la pena. El plan no era casarse, no todavía, pero algo dentro de Valeria había hecho clic. No era una boda lo que deseaba, era vida real con él. Y si para eso debía cerrar ciclos, incluso los que dolían, entonces lo haría. Por eso, esa tarde cuando recibió el mensaje de Clara, supo que tenía que verla. «Estoy en el pueblo. Solo quiero hablar. No a gritos, no con reclamos. Solo tú y yo, por favor». Valeria sintió una presión en el pecho, no de odio, sino de nervios, de humanidad. Acordaron verse en la cafetería que solía frecuentar Clara cuando vivía allí. Clara estaba igual, más delgada, con el cabello recogido, la cara sin maquillaje y una expresión distinta, más dura, más apagada. «Gracias por venir», dijo Clara, mientras se quitaba los lentes de sol. «Yo también necesitaba esto», respondió Valeria sin rodeos. Luego Clara habló: «No quiero recuperar a Julián, no vine por eso. Lo sé. Vine porque durante años odiarte fue más fácil que aceptar que él nunca me amó como a ti». Valeria bajó la mirada, no por culpa, sino por vergüenza ajena, por empatía, por entender ahora sí el lugar que Clara había ocupado sin ser invitada realmente. «No fue justo lo que te pasó», dijo Valeria. «No lo fue, pero tampoco fui inocente. Supe desde el principio que tú eras el nombre que él no decía, y aún así me quedé, pensando que el tiempo haría lo suyo». «¿Y lo hizo?» «Sí. Lo desgastó a él, me endureció a mí». Valeria asintió. «¿Y ahora?» «Ahora estoy viviendo en otro estado. Empecé terapia y entendí que no se trata solo de perdonar a los demás, sino también a uno mismo. Por quedarse donde no era, por callar, por competir por amor como si fuera un trofeo». «Me alegra que lo entiendas», dijo Valeria. «No sé si algún día podremos hablarnos sin esta herida entre nosotras, pero te agradezco que me hayas escrito». Clara asintió. Sacó una carta de su bolso. «Es para Julián. No es un reproche, solo palabras que no dije cuando debía». Valeria la tomó, y ambas se quedaron unos segundos en silencio. No hubo abrazo, ni disculpas dramáticas, solo dos mujeres mirándose sin rabia por primera vez. Esa noche, Valeria le entregó la carta a Julián. Él la leyó en voz alta con la voz quebrada. «Julián, perdí tiempo intentando que me amaras como a ella. Tú perdiste el tiempo fingiendo que eso era posible. Hoy solo quiero decirte que estoy bien, y que me encantaría que tú también lo estés. Clara». Él cerró los ojos, respiró profundo y dijo: «Ya está, ya no me pesa, ya no le debo nada». Valeria se acercó, lo abrazó. «Ni a ella, ni a mí, ni a ti mismo, ya no». Unos días después, Mariana los visitó por última vez antes de mudarse con el niño a la capital. Lo trajo consigo. El pequeño ya caminaba después de tanta recuperación. Tenía los ojos de Julián y la mirada intensa de Mariana. «¿Quieres abrazarlo?», preguntó ella. Valeria dudó, pero asintió, y cuando el niño se aferró a su cuello con fuerza, sintió que algo se abría dentro de ella. «Es fuerte», dijo Valeria conmovida. «Como su padre y como tú». Mariana la observó. «No sé cómo terminamos tan entrelazadas», dijo, «pero te agradezco que no me hayas convertido en una enemiga. Nunca quise serlo, solo estaba rota, como tú, como todos». Y al día siguiente, cuando Julián le pidió a Valeria salir a caminar sin decirle a dónde, ella no preguntó. Caminaron hasta el faro viejo, el mismo donde se dieron su primer beso, y allí,
sin anillos, sin flores, sin aplausos ni testigos. Valeria lo interrumpió antes de que hablara y le dijo: sí. ¿Sí qué? Sí quiero. Casarme contigo, vivir contigo, pelear contigo, cuidarte, que me cuides. No ahora, no mañana, pero sí, ya lo sé. Julián la abrazó. ¿Estás segura? No, pero estoy dispuesta, y eso en mí ya es mucho. Él sonrió, ella también, y en ese instante, entre el sonido del mar y el viento jugando con sus cabellos, supieron que lo habían logrado. No porque todo fuera perfecto, sino porque ya no tenían miedo de vivirlo como realmente era. Un año después, el jardín estaba decorado con luces colgantes. Una mesa larga reunía a los pocos amigos que quedaban cerca. La biblioteca de Valeria ahora también era un café, y el taller de Julián estaba lleno otra vez, de risas, de herramientas y de historias nuevas. No hubo boda por la iglesia, solo un acto íntimo en el jardín. Ella vestida de blanco sencillo, él de lino claro, el niño de Mariana corriendo entre las sillas, lanzando pétalos al aire. Y Clara, sí, Clara, enviando una foto desde lejos con un mensaje. No pude estar, pero les deseo que ahora sí, se elijan con el alma entera. Y así fue, se eligieron, no una vez, sino cada día, después de todo, después de todos, después de ellos mismos, bajo la lluvia. Fin.